Ya, vamos a hacer un cuarto circuito. Ahora si se fijan ustedes un poco más grande, tiene 3 mallas y lo vamos a hacer por superposición, mezclando algún otro método que ya hayamos aprendido si es que lo necesitamos. Entonces, como ya hemos visto en los videos anteriores, superposición propone un circuito por cada fuente y de ahí sumar los resultados. O sumar o restar dependiendo del signo, ¿cierto? Pero debiera ser sumar. Entonces vamos a hacer un circuito 1 con respecto a la fuente de 6 volts. Entonces voy a volver a dibujar el circuito. Ahí está. Y la fuente de 8 la cortocircuitamos. Ahí. Entonces esta me quedan 2, 4, 2, 4 y 2. Y acá están los 6, si ustedes se fijan en el mismo circuito, sin la fuente de 8. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular este voltaje que le voy a llamar voltaje NA y va a ser mi voltaje en esa resistencia. Entonces digo ahí. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que podría hacer es achicar todo esto y como que acercarlo hacia la resistencia de 4, ya haciendo resistencia equivalente. Para eso voy a hacer resistencia equivalente 1, que va a ser estas dos, ¿cierto? Que están en paralelo. Entonces 4 por 2 dividido 4 más 2. Y eso me queda 1,33 ohm. Ya hice las primeras dos. Y después, si ustedes se dan cuenta, y si ustedes tapan eso, les va a quedar un R equivalente 2, que al final ese paralelo queda en serie con la de 2. Entonces quedaría 1,33 más 2 y me queda que el R equivalente 2 es 3,33 ohm, ¿cierto? Y así va quedando. Ahí, como que siento que esto tengo que dibujarlo, ¿vale? Iba como un poco rápido, pero vamos a dibujarlo mejor. Vamos a ir haciendo el R equivalente para que se den cuenta bien de cómo queda. Lo está haciendo como muy rápido, siento. Ahí, entonces de estas dos me queda una sola ahí, ¿sí? 4,2, que ya vi que era paralelo, me quedaría 1,33. Copio esta de 2, me queda 4, 2 y me quedan los 6 volts. Ahora lo que voy a hacer es agarrar estas dos y están en serie, entonces vuelvo a dibujar mi circuito. Vamos a hacerlo con lapicito negro. Ahí. Y en vez de esas dos me va quedando una sola ahí. Y ahí va mi fuente. Esta que me queda entonces la suma, por lo tanto es lo que me daba 3,33. Aquí se mantiene la de 4, 2 y 6 volts. Bueno, como están en paralelo y yo no he movido mi nodo de donde yo tengo que medir mi voltaje NA, lo sigo midiendo acá. Entonces ustedes saben, en paralelo hemos aprendido que el voltaje es el mismo, por lo tanto puedo juntarlas para hacer un circuito serie, aplicar divisor de tensión, porque el nodo o el lugar donde estoy midiendo no se cambia, ¿cierto? No hemos cambiado esa resistencia, la mantenemos. Entonces finalmente ese circuito me queda, voy a ir para acá, para que no se pierdan, voy a copiar de nuevo, ahí, esa resistencia de 2 ohm, 6 volts la fuente, pero ahora en vez de dibujar esas dos resistencias, esta va a ser el equivalente entre 4 en paralelo con 3,33, ¿cierto? Y es aquí donde yo voy a medir mi voltaje NA, ¿ya?
y 4 en paralelo con 3,33. Bueno, eso es 4 por 3,33 dividido la suma. 4 más 3,33 y me queda que al final esa resistencia vale 1,82, ¿sí? Y bueno, como ahora sí tengo un circuito serie, puedo aplicar divisor de tensión y digo que el voltaje en A va a ser la fuente de 6 por el valor de esta resistencia donde se está ubicando el voltaje en A, que es 1,82, y lo dividido por la suma, que es 2 más 1,82. Me queda así. Vamos a calcularlo. 1,82 dividido la suma, que es 2 más 1,82. Y me queda que es aproximado 2,86 volts. Ya, esto es con respecto al circuito 1. Ya, ahora vamos a hacer el circuito 2, que sería como el mismo circuito, pero sin esta fuente de 6 volts, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Voy a ir dibujando para mientras. Ahí está. Eso. Voy a dibujar acá. Voy a mantener esta fuente y esta de acá la cortocircuitamos. Entonces, esta fuente, si no me equivoco, vale 6, 8, 8. 8, 2, 4, la primera malla. 8 volt, 2 ohm, 4 ohm, 8, 2, 4. Después es 2, 4, 2. 2, 4 y 2. Ya, y se nos pide el voltaje acá. Y bueno, tenemos que calcularlo. Entonces aquí ya no es tan posible ocupar divisor de tensión. Este es mi circuito 2. Porque el voltaje lo tengo acá en la resistencia de 4. Y si yo achico esto, ese nodo se pierde. Por lo tanto, sí puedo achicarlo un poquito porque la de 2 de acá está en paralelo con esta. Entonces ahí sí no se pierde porque ustedes saben que el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces sí vamos a achicarle un poquito el circuito. Voy a dejar una sola resistencia acá que es equivalente al paralelo de 2,4. Entonces copiamos acá, hagamos una equivalente chiquito, decimos 2 por 4 dividido 2 más 4. Y ustedes lo llevan a la calculadora eso y 1,33 ohm, ¿sí? Entonces 1,33 ohm. La otra resistencia de 2 acá arriba la mantengo. Acá está la de 4, es acá, ojo, acá es donde estoy midiendo el voltaje en A, solo que junté la otra, como está en paralelo no afecta en nada porque el voltaje es el mismo. 4 ohm, ay, me gusta que esté con el mismo color. 4 ohm, 2 ohm y ahí está. 8 pues. Y bueno, ya ahí tengo mi circuito un poco más pequeño y la idea es encontrar ese voltaje, ¿cierto? Entonces podemos ocupar todas las técnicas que ya conocemos. Entonces yo propongo aplicar nodo. Pues encuentro que con nodo, circuito cuando uno tiene dos mallas queda más pequeño. La parte matemática que hay que hacer. Entonces vamos a decir que este es el nodo B. Ya, como ya le llamé voltaje al otro, ese es mi nodo B. Voy a colocar una corriente aquí, digo esta es I1. Y por ley de Ohm se acuerdan que llegaba la corriente y se distribuía acá. Esta bajaba y esta bajaba. Igual podría uno hacerlo por ley de Ohm, si se acuerdan bien de eso. También pueden
hacerlo por la IDEO. Solo que tratando de practicar los otros métodos que hemos aprendido. Entonces, ahora aplico el LKC. LKC en el nodo B. Entonces sería las corrientes que entran, en este caso entra I1 y salen I2 más I3, ¿ya? I1 sería lo que lleva la colita de I1, que llega al voltaje de 8, menos el voltaje B, dividido la resistencia por donde pasa I1, que es 2. I2, que sería el voltaje en B, partido por, o sea, menos 0, ¿cierto? Menos 0, donde llega la flechita, y dividido la resistencia por donde pasa I2. Más I3, que sería la cola de la flechita de I3, que es el voltaje en B, menos la punta de la flecha, que si la hacen viajar hasta encontrar un voltaje, encuentra el 0, ¿ya? Porque nosotros sabemos que allá abajo está el 0 volt. Y dividido por la suma de las resistencias por donde pasa I3, que como son estas dos, es 3,33. Ya, y nos queda así. Alguien podrá decir por ahí, wow, pero eso, ¿cómo sacamos un denominador común entre el 2, el 4 y el 8? Entonces yo lo que propongo es multiplicarlos nomás. 2 por 4, 2 por 4 por 3,33. Uno lo multiplica nomás. Entonces, voy a colocar acá. Cuando es difícil saber el denominador común, solo los multiplicas. ¿Ya? Entonces, y te queda que 2 por 4 por 3,33, que son los 3. Esto es 26,64. Entonces, ese es mi denominador común. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir dividiendo. Digo 26,64 dividido 2 y me queda 13,32. Y eso lo multiplico por lo de arriba, que sería 8 menos BB. Igual, ahora digo 26,64 dividido 4. Y me queda 6,66 y lo voy a multiplicar solo por el BB, porque el 0 ustedes saben que se va a eliminar. Más 26,64 dividido 3,33 y me queda 8 y solo por el BB porque el 0 se elimina. Multiplico acá hacia adentro 13,32 por 8 y me queda 106,56 menos 13,32 VB, y estos los puedo sumar, ¿cierto? 6,66 más 8 me da 14,66 y ese BB. Y ahora lo que voy a hacer es este 13,32 que está negativo pasa al otro lado positivo. Y aquí mantenemos el 106,56. Sumamos, este lo bajamos, sumamos acá los BB y me queda más 13,32. 27,98 VB. Y finalmente el VB va a ser 106,56, lo divido por 27,98. Entonces el VB es la división 106,56 dividido 27,98. Me queda 3,81 volt aproximado. Pero resulta que lo que me piden no es VB, es el voltaje en A. Acá, fíjense, el voltaje acá. Y el voltaje ahí, en A, voltaje en A, por ley de Ohm, va a ser el valor de la resistencia, que es 1,33, por la corriente que pasa por ella, que en este caso es I3. Por lo tanto, tengo que sacar I3. ¿Y 3 dónde está?
hasta acá. Entonces saco I3 primero, ¿cierto? Me quedaría I3 es igual a BB partido por 3,33 nomás porque el 0 se anula. Y me quedaría que I3 es, reemplazando, me queda 3,81 partido por 3,33. Por lo tanto, I3 es 3,81 dividido 3,33, 1,14 amperes. Y ahora sí puedo sacar mi voltaje en A, que es el que me están pidiendo. Sería 1,33 por I3, que es 1,14. Voltaje en A, entonces, por 1,33, 1,52 volt. ¿Ya? Ahí sí tengo lo que debía sacar. Este es el voltaje en A, pero debido al circuito 2. Por lo tanto, el voltaje en A total va a ser el voltaje en A debido al circuito 1 más el voltaje en A debido al circuito 2. Voltaje en A total, por lo tanto, es voltaje en A del circuito 1. Vamos a buscarlo. ¿Dónde lo tenemos? Acá. 2,86. 2,86 más el voltaje en A dividido al circuito 2, que recién lo sacamos, que es 1,52. Finalmente el voltaje en A, el total, el definitivo, es 2,86 más 1,52, que me da 4,38 volt. Y ahí está. Espero se haya entendido. Aquí ya vamos practicando, ¿cierto? En superposición y lo mezclamos con nodo. Alguien podría decir, bueno, ¿y podría aquí en vez de hacer nodo, hacer malla? Sí, también se puede. Ley de Ohm, también se puede. Entonces aquí va, tiene que ver como con los conocimientos que has alcanzado hasta ahora y cómo los vas mezclando. Pero si haya entendido, me van comentando o nos vemos en clase.